Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado muy especial aquí en el estudio de Noti 13 AM y a quien además me da muchísimo gusto saludar. Él es Abelardo Pérez, presidente de la Canacintra en Morelia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Amerani, muchas gracias. Buenos días y buenos días a tu auditorio. Gracias, pues quisiéramos platicar de muchas cosas, pero principalmente, Abelardo, preguntarte cuáles han sido los retos y cómo los han enfrentado el sector de la industria de cara a la pandemia. Fíjate que cuando empezó la pandemia, nosotros lo primero que queríamos era no despedir empleados. Sí. Entonces esa era nuestra prioridad, buscar, antes de pensar en no cerrar, fue pensar en mantener los empleos, porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, tanta incertidumbre nos hacía dudar si iba a ser mucho tiempo o cómo iba a estar. Entonces, lo primero que nosotros propusimos fue negociar con nuestros trabajadores, ¿no? Porque recordarás que no hubo una declaración de emergencia sanitaria, porque eso nos hubiera hecho más fácil la vida a todos los empresarios en el país. Entonces no pasa eso y nosotros lo que buscamos fue cómo que los trabajadores siguieran teniendo empleo con nosotros. Empezamos a negociar con ellos, empezamos a ver cómo descansábamos algunos turnos y mientras se fue complicando más el tema de la pandemia y fue teniendo más tiempo, pues entonces sí nos vimos en necesidad de empezar a vender activos, empezar a endeudarnos y fue cuando hicimos mucha más presión para que el gobierno federal diera algún apoyo. Y quiero ser muy claro porque nos han criticado mucho al sector empresarial de por qué le pedimos al gobierno federal. El gobierno federal se lleva el 99% de lo que pagamos de impuestos, ¿no? Entonces, nosotros como empresa pagamos un poquito al Estado, un poquito anualmente al municipio, pero principalmente se va todo entre impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, vaya, todo se va, aparte de las aportaciones que hacemos a Infonavit y Seguro Social. Entonces, lo que esperábamos es que por lo menos hubiera alguna retribución o que pudiéramos por lo menos, no sé, diferir un poco el pago y no tuvimos nada, porque el dinero se fue acabando. Y entonces llegamos a un momento donde lo que empezó a pasar es que tendríamos que empezar a correr empleados. Y tratamos de que fuera lo menos posible, sin embargo ya vamos en más alrededor de 20,000 empleados perdidos aquí en Michoacán. Y ahora la prioridad era no cerrar los negocios. ¿Por qué? Porque iba a ser más difícil arrancarlos. Entonces nosotros sabemos que a lo mejor tendríamos que poner una pausa en la generación de empleo, pero si llegábamos a cerrar el negocio, nos íbamos a endeudar, íbamos a tener a lo mejor inventarios vacíos y para volver a arrancar en una época de pandemia con pocas ventas, etcétera, iba a ser muy, muy complicado y las empresas se iban a morir. Y entonces llegamos a ese escenario. Hoy estamos en un escenario donde el gobierno federal nunca llegó ningún apoyo para rescatar los empleos. El gobierno estatal está dando todo lo que puede, que es el impuesto sobre nómina, el 3% de lo que pagamos, y el impuesto sobre hospedaje, es el 100% de lo que puede dar el gobierno estatal, sin embargo es muy pequeño comparado con todo lo que pagamos. Y el gobierno municipal pues nos ayudó a regular un poco las visitas y las inspecciones que teníamos, porque no era momento de tener todavía una carga administrativa para poder salir adelante. Y hoy estamos en eso, hoy estamos con empresas cerradas, con empresas con incertidumbre, evidentemente todas las inversiones que podíamos hacer están paradas, estamos en una situación complicada y se ve que viene peor. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, toda la industria que está, o todos los negocios micros y pequeños que están alrededor de un centro escolar, pues la van a ver bien complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no va a volver al centro escolar y si ellos tenían la esperanza de que pudieran reactivarse ahora con el regreso a clases, pues una muy mala noticia, buena por salud, pero mala noticia en materia económica. Prevemos también que las decisiones que está tomando el gobierno federal van a seguir afectando a que la reactivación se pueda dar y los contagios se puedan disparar. Hoy no vemos una curva aplanada, llevamos 4 días con reportes a la baja a nivel nacional, sin embargo vemos muy focalizados los crecimientos que tenemos, por ejemplo aquí en la capital, ¿no? Entonces, ¿cuál es el temor? Que podamos regresar como lo han hecho varios estados, que ya cuando van en semáforo naranja o ya empiezan a tener actividad, pues de repente el índice de contagiados se eleva y bueno, tendremos que regresar y cerrar negocios. Eso creo que es preocupante. Sí, precisamente, ¿cuántos negocios han tenido que cerrar? Híjole, mira, entre los que están a mitad de capacidad, entre los cerrados, debemos de tener alrededor, nosotros en Canacintra, alrededor de 1,500, 1,200.
de un total de 2.600 afiliados. Sí, 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 claro. Preguntarte también, ante el panorama económico nacional y estatal, tomando en cuenta los comicios del 2021, ¿cuál es el escenario que vislumbra para Michoacán? Mira, eso también nos preocupa porque Sí. lo que va a empezar ahorita, y ya lo vimos ayer con las renuncias en el PRD y algunos movimientos que seguramente vendrán en el gabinete del Estado, pues de repente algunos políticos, algunos legisladores se van a empezar a preocupar mucho más por lo que va a pasar en el 2021 que por seguir trabajando, ¿no? Y eso definitivamente nos puede detener todavía en la gestión, que de por sí está muy deteriorada, por lo menos en la federación, que no tenemos delegados en las dependencias aquí, se puede detener en la gestión de que podamos hacer algo más. Nosotros hemos entendido, Mayrani, que definitivamente en esta pandemia, en cuestión de autoridades, pues contamos primero con el Estado, contamos con el municipio, no contamos con la federación. Y entonces la reactivación la tenemos que proponer nosotros, ¿no? Y entonces desde el Consejo Coordinador y en conjunto con algunas otras cámaras, lo que hemos estado empujando es campañas de reactivación económica, ¿no? Entonces tenemos muy claro que el turismo no va a llegar de afuera de Michoacán y el turismo va a reactivar varias ramas de la economía. Entonces vamos a lanzar una campaña que se llama Michoacanos por Michoacán, en televisión abierta, televisión de paga, en redes sociales, donde lo que pretendemos es que los michoacanos salgan a conocer lo que hoy no conocen en el Estado. Claro. Pagamos una encuesta y datos sorprendentes, ¿no? Solo 22% de los michoacanos ha ido al país de la monarca. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, solo 18% de los michoacanos conocen el santuario en Zamora. Entonces, lo que tenemos que buscar es que el poquito dinero que hay no se vaya a algún otro destino y se quede aquí. Exacto. También estamos apostando a el tema de emprendedores. Nosotros tenemos clarísimo que grandes inversiones para generar empleo pues no van a llegar a Mayrani. Entonces, o difícilmente van a llegar o va a llegar una. Y las empresas que ya estamos establecidas, pues ahorita crecer o recuperar empleos está muy complicado. Entonces, ¿qué tenemos que apostar? Que los empresarios volteemos a ver a los emprendedores y empezar a crear algún capital ángel, diversificar, apoyarnos con ellos para que pues, podamos ir haciendo microempresas o poder intervenir una mediana, una pequeña y hacerlas yendo a crecer y de esa manera mantener esas empresas y esos empleos. ¿No es complicado esto que comentas de los emprendedores, pues retomarlo en esta época tan difícil de la pandemia? Pues mira, la verdad es que no, depende cómo lo hagas, ¿no? O sea, si se sigue haciendo por la fórmula tradicional que hacen los gobiernos, pues vamos a seguir teniendo una quiebra de 80% de los emprendedores antes de 24 meses. Fíjate que en Canacintra nosotros llevamos ya 2 años interviniendo empresas con capital privado, donde traemos un porcentaje del 90% de las empresas intervenidas por nosotros permanecen y ya están en punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque no nada más les damos dinero y los aventamos a ver que vendan, sino que les damos un acompañamiento nosotros como empresarios y les vamos ayudando en lo que nosotros ya aprendimos a través de errores y los vamos haciendo mucho más rentables y más rápido. Entonces, sí es complicado, ¿no? Bueno, más complicado que en una situación normal, pero hay muchas oportunidades si sabemos enfocarnos. Entonces, creo que ese también puede ser uno de los caminos. Así es. Abelardo, pues nos encantaría seguir platicando más sobre el tema porque hay muchísimo que conocer, pero algo que tú quieras agregar finalmente, pues a todas las personas que nos están viendo en este momento y pues algún mensaje que tú quieras dirigir. Mira, también lo que necesitamos es que la gente tenga conciencia de lo que está haciendo. Necesitamos mucho apoyo de la ciudadanía, que la gente se cuide al entrar a los locales, porque de esa manera vamos a cuidar o a bajar la probabilidad de que tengamos que volver a guardarnos. En cuanto al desarrollo económico, tenemos que gastar el poco dinero que tenemos que gastarlo aquí. En cuanto a las empresas, creo que hoy aprendimos que tenemos que planear más y que tenemos que guardar un capital para que aguantar estos imprevistos. Y en cuanto a las elecciones, pues que la gente piense muy bien, razone muy bien, porque puede estar complicado. Puede estar complicado. Muchísimas gracias, Abelardo. Te agradezco que hayas estado aquí conmigo en el estudio. Estaremos muy al pendiente. Gracias, que estés muy bien. Gracias. Allá en casa es momento de hacer una breve pausa, pero no se vaya. Enseguida regresamos con más noticias.